Bueno, el tema de este año es cómo conectar tu propósito personal con el de la empresa. ¿Alguna vez se han hecho esa pregunta? Levante la mano el que se ha hecho esa pregunta. ¿Cómo conectar mi propósito personal? Están en el lugar correcto. Yo llevo muchos años haciéndome esta pregunta. Es súper legítima, es como, ¿cómo hago para enamorarme para toda la vida? ¿No es cierto? Son como anhelos muy naturales del ser humano. Pero me ha costado mucho identificar esta respuesta, y es porque hay varios mitos dando vuelta. Los vamos a ver más adelante. Hay mitos como que tiene que ver con una causa, como que tiene que ser el mismo el de la empresa, y la cosa no va por ahí. Hemos cacareado mucho sobre este tema, pero investigándolo con mucha precisión nos hemos dado cuenta de que por ahí no va la cosa. Y de eso les quiero hablar hoy día. Entonces, para ahondar en esta pregunta, yo primero los quiero invitar a que hablemos de propósito personal. Y para hablar de propósito personal, es muy difícil tocar este tema primero sin yo contar mi propia historia, porque uno puede leer la ciencia, ver los estudios, sacar conclusiones mentales, pero en mi caso ha sido mi propia experiencia la que me ha permitido validar estas cosas. Y segundo, y es algo que no es muy común en el mundo corporativo, yo quiero que se pongan los lentes de la espiritualidad. Esa palabra al tiro como que genera como un poquito de ruido. La espiritualidad en los negocios, como que no pega mucho. Pero la verdad que la única forma que yo he logrado comprender esa necesidad que tenemos de contribuir a un otro es a través de lo que llamamos trascendencia o espiritualidad. Entender que de alguna manera todos estamos conectados por algo más grande que nuestra razón no puede entender, pero sí la podemos sentir. Esto me ha costado, es como salir del closet. Por primera vez voy a hablar de espiritualidad en un encuentro corporativo, pero como les decía, es la única forma realmente que tenemos de entender este anhelo humano de entregar a un otro. ¿Cuándo viene esta necesidad espiritual? Porque es una necesidad humana. Y aquí les quiero hacer una analogía que me parece es subida de tono, pero que lo explica tan bien que la voy a hacer igual. ¿Se acuerdan en su adolescencia? Algunos a los 14, a los 16, dicen que ahora parte incluso a los 12, tuvieron un despertar sexual. Como que de repente me empezaron a gustar los hombres, o a los hombres las mujeres, o a las mujeres, los hombres, pero hubo un deseo que antes no teníamos. ¿Ya? Y una vez que tenemos ese deseo, que nos vemos como seres sexuales, no podemos dejar de vernos como seres sexuales. Imagínense, no, yo ya no quiero ser un ser sexual. Es imposible. Con la espiritualidad o la conciencia pasa lo mismo. Una vez que se despierta en nosotros, no la podemos abandonar, no la podemos meter en una cajita y olvidarnos. Está. Pasa muchas veces cuando tenemos una experiencia dolorosa, pero también pasa porque la vida, como me decía una de mis mejores amigas, es como que te llega un rayo con esta nueva energía. Y esa energía espiritual tiene una carga de que si uno no se hace cargo de ella, empieza a pesar como una mochila llena de ladrillos. Bueno, y les voy a decir que toda esta energía, finalmente, si no la canalizamos bien, nos puede pasar lo que le pasa a Alicia, que le pregunta al gato. A la Alicia le dice, gato, ¿qué camino tengo que seguir para salir de aquí? Para satisfacer esta necesidad, en nuestro caso. Y el gato le dice, espera, eso depende de dónde tú quieras ir. Y Alicia responde, es que no me importa el lugar, solo quiero salir de aquí. Y el gato le dice, entonces tampoco importa el camino que tomes. Y yo encuentro que este cuento un poco refleja lo que estamos viviendo hoy día. Todos queremos vivir con propósito, todos queremos reinventarnos, tener un camino nuevo, pero no sabemos a dónde ir. Y nos estamos aferrando, cambiarnos de carrera, cambiarnos de trabajo, irnos a una fundación, cambiarnos de sector. Y la respuesta no está ahí. El camino no se los va a decir el gato, el camino lo van a descubrir ustedes. Dicho eso, y con lo que he aprendido en los últimos años, tengo que confesar, nuevamente, el propósito no era lo que yo creía. En mi libro, ese es el título, porque uno como que entra al propósito y se da cuenta de que tiene un poquito de lo que uno creía, pero profundiza más y encuentra más cosas, y no termina nunca. Es como la vida misma, es tan compleja como la vida misma.
¿Y de qué me di cuenta después de publicar mi libro? Es que yo me dediqué mucho a estudiar el propósito de la vida, y vamos a hablar de eso. Pero debo confesar que también me di cuenta de que existe un propósito personal. Cada uno de nosotros tiene algo único, mágico, una especialidad, que cuando la descubrimos y la desplegamos, es como, yo le llamo como ese fuego interior que nos hace sentir que la vida tiene sentido, de que estamos en el lugar correcto. Así que, para poder responder la pregunta inicial, vamos a partir propósito de vida, propósito personal, propósito de empresa, y después vamos a unir todo y yo les voy a mostrar el modelo que hemos diseñado en Purposely. ¿Estamos claros? Vamos a partir. El propósito de vida. Un amigo mío que ya está muerto, que yo quiero mucho y que sigo, Aristóteles, no sé si lo conocen. Ya a esta altura somos amigos. Ya yo le hablo, le pregunto cosas. Él dice que todos los seres humanos tenemos el mismo propósito. Y ese propósito es alcanzar la plenitud. Es súper obvio lo que dice, pero es fuerte también decir todos queremos lo mismo. Y es súper fácil de comprobar. Si yo les pregunto a ustedes, ¿alguno de ustedes no quiere ser feliz en su vida? No, yo creo que nadie levantaría la mano, ¿no es cierto? Todos queremos eso. Realmente la pregunta importante no es el propósito de vida, sino ¿qué es la felicidad para mí? ¿Qué es la plenitud para mí? Porque eso es lo que yo voy a querer buscar en mi paso por la tierra. Y ahí cada uno tiene que armarse su propio cuento, su propio relato. Hay algunos que creen que es el poder, que es la fama, muchos creen que es el dinero, hay otros que creen que es el placer, vivir el momento. Y los que creemos en el propósito, creemos que realmente la plenitud tiene que ver con el sentido de la vida. Tanto disfrutar de las cosas simples y bellas que nos otorga la vida, pero también aceptar el dolor y el aprendizaje que viene con la vida. También es creer que la real plenitud tiene que ver con el amor y con la calidad de las relaciones. Este ejercicio de que cada uno defina lo que es la plenitud para sí mismo es fundamental, porque lo que tú definas que es la felicidad para ti es tu definición de éxito. Ese es el primer ejercicio que les pido que hagan. No se queden con la definición de éxito que sale en las campañas publicitarias. La casa grande con piscina, ir a Miami cada tanto, comprarse todo lo que uno quiere en el mall. Eso es lo que nos vende la publicidad, pero cuando de repente vivimos así, ¿somos felices? Capaz que algunos sí, pero ¿ustedes son felices? Yo creo que si están aquí es porque están buscando algo más. Entonces, el primer ejercicio que cada uno tiene que hacer es definir qué es la plenitud para ustedes. Yo les voy a compartir la que a mí hace unos años me hizo sentido y me hizo cambiar radicalmente lo que yo entendía por felicidad. Plenitud es reír mucho y con regularidad. Es ganarse el respeto de personas inteligentes y el cariño de los niños. Es ganar el aprecio de críticos sinceros y soportar la traición de amigos falsos. Es apreciar la belleza. Es encontrar lo mejor en los demás. Dejar el mundo un poquito mejor, ya sea mediante un niño sano, un trozo de jardín o el rescate de un grupo social. Saber, por lo menos, que una vida respiró mejor por haber vivido tú, esto es plenitud. Y para mí, alcanzar esa plenitud es lograr el éxito. ¡Qué más lindo! Bueno, a mí me gusta, pues es la mía. Pero cuando yo estoy perdida y me pregunto, ¿estaría haciendo las cosas bien? Leo esta definición. Hoy día vamos a reír mucho, también van a haber muchos críticos, vamos a apreciar la belleza. Niños no hay, lamentablemente, pero mis hijas gozan con estos eventos. Y yo sé que alguna vida va a vivir mejor después de esta experiencia. Entonces, yo hoy día pretendo sentirme plena y exitosa. Y aquí tenemos una parte de la tarea lista. ¿Ya? Ya sabemos que tenemos que elegir nuestra plenitud, nuestra propia plenitud. Pero también tenemos, lo que yo les decía, el propósito personal. Esa especialidad. ¿Y saben por qué yo me resigné de que esto era posible en un minuto? Porque todos los autores hablan de que tenemos como un talento, un rol, un don. Y a mí me parecía que era mucho más que eso. No es una fortaleza. No es en mi caso haber sido buena para el tenis. Ese no podría haber sido mi propósito. Ser buena para el pádel, sí. Eso me gusta más. Pero era algo más profundo. Y ese propósito personal
tiene que ver con la parte más arriba de la pirámide de Maslow, tiene que ver con esa necesidad de trascender. ¿Y por qué es importante la distinción? Para ser plenos, probablemente necesitamos llenar la pirámide de Maslow, no llenar todo, pero tener todo más o menos resuelto, pertenencia, estabilidad, seguridad económica, etc. Y el propósito personal es la guinda de la torta. Eso quiere decir que yo puedo estar viviendo mi propósito personal y no estar plenamente feliz. Ojo con eso. Veo muchos casos de personas que están fluyendo en su propósito. Lo veo, por ejemplo, en las fundaciones, mucho. Están entregando su especialidad, pero no tienen las condiciones de autorrealización, de estima, de pertenencia, y no se sienten tan felices. Y es bueno hacer la separación, ¿ya? Propósito de vida y propósito personal. Y lo que hemos descubierto, ¿ya? Y aquí no me voy a mandar las partes, esta es una reinterpretación de lo que dice Simon Sinek. Pero Simon Sinek nos caga, porque nos dice el titular, pero no nos dice cómo hacerlo. Entonces, yo he estado en eso, tratando de investigar realmente qué es lo que quiso decir este hombre brillante, pero que a todos nos dice, tenemos un propósito, que es la contribución, pero no nos da muchos tips. Yo aquí les quiero dar los tips, ¿ya? Nuestra especialidad, nuestro propósito personal se compone de un verbo rector y de una virtud, ¿ya? El verbo rector es el más importante, es el más único de cada uno, y que tiene que ver con una acción, un servicio, algo que está en el hacer, ¿ya? Yo hago algo por otro. Y aquí yo les puedo compartir varios ejemplos en estos estudios que hemos hecho con personas, los verbos rectores que han salido, ¿ya? Eso, saquen fotos, les va a servir, saquen fotos. Pero, por ejemplo, ¿cuál es el mío? Para mí es inspirar. Por eso me encanta hablar en público. Por eso estoy aquí contándoles cosas. Me gusta inspirar, porque me gusta despertar el propósito en las personas, ¿ya? Inspirar, despertar, eso es lo mío. Para la Milena, por ejemplo, es aclarar. Es seca aclarando cosas. Algo complejo ella lo hace simple. Ese es su verbo rector. Y después tenemos la virtud. Las virtudes son la forma en que vivimos la vida. Es lo que nos hace vivir una vida plena. Alguien que es justo, solidario, altruista, compasivo, tolerante, es una persona feliz. Son los hábitos que necesitamos adoptar para una vida plena. Y estos hábitos son fundamentales porque determinan nuestras motivaciones y nuestras decisiones. En los libros de psicología siempre hablan de la motivación intrínseca, extrínseca, ¿ya? Yo he leído mucho de eso, pero nunca nos explican de dónde viene esa motivación intrínseca. Porque a mí me motiva lo que me motiva y a ti te motiva otra cosa, ¿ya? Venimos por default, nuestras almas, porque somos seres espirituales, vienen con una energía que tiene ciertas virtudes que son más relevantes que otras. Ahí. Y todas estas virtudes siempre apuntan al amor, a la conciencia, al bien común, ¿ya? Pero también les voy a dar algunas listas, una lista como para que se hagan una idea cuál puede ser la suya. Aquí las agrupamos. En sabiduría tienen varias que tienen que ver con la inteligencia, el coraje, que tiene que ver con la voluntad, la humanidad, que tiene que ver con las relaciones, la justicia, con la comunidad, la templanza, con los hábitos personales y ese equilibrio que nos cuesta tanto alcanzar, y la trascendencia, que tiene que ver con la conexión y el sentido de vida, nuevamente más allá de nosotros, a un nivel espiritual. Cuando hacemos los talleres, profundizamos, hacemos ejercicios, como las cosas que hace Pablo, porque realmente conectar con tu verbo rector y con tu virtud no es así como algo mental, es algo que va ejercitándote, se va practicando. Y yo en un minuto pensé que me había equivocado en mi frase, en mi verbo rector, porque un ejercicio que uno puede hacer es como buscar esos momentos de la vida en que fuimos totalmente plenos, que fluimos, que el tiempo pasó volando, que lo repetiríamos aunque no nos pagaran por eso. Y cuando yo buscaba esos ejemplos en mi vida, en mi juventud, ¿qué me marcó? Trabajar en la Fundación Techo, en campamentos, después trabajar con refugiados, y siempre eran proyectos con personas vulnerables. Entonces yo pensaba que mi propósito tenía que ver con ayudar a personas vulnerables a tener una mejor calidad de vida. Pero de grande me tocaron otros proyectos que me motivaron igual. La Fundación Price, ¿qué es lo que hacíamos? Captar abogados para que sean voluntarios y ayuden a fundaciones.
que eran fundaciones que trabajaban con distintas cosas, cambio climático, diversidad, etcétera. No era con la pobreza necesariamente. Y yo fui súper feliz en ese proyecto. Después el libro del propósito, me encantó y tampoco tenía que ver con la vulnerabilidad. Entonces, ¿qué me quiere decir eso? Yo dije, me equivoqué. Mi propósito lo definí mal. Este no es mi propósito. Pero no. Lo que yo no había visto es que si yo conectaba todos esos hechos de mi vida, el hilo conductor no eran las personas vulnerables, era poder despertar el propósito en las personas. En el techo desperté el propósito de los líderes comunitarios, cuando hicimos el proyecto Refugiados en el sector privado, después con los voluntarios, los abogados. Entonces, no es que yo me equivoqué en mi frase, es que a medida que vamos viviendo experiencias y nos observamos, vamos llegando a una aproximación mucho mejor. Entonces, a esto he llegado yo, que es despertar el propósito de las personas. Y ustedes me van a decir, que es obvio, pues. Es como era obvio que ese era mi propósito. Pero para yo llegar a que sea obvio, tuve que trabajar harto, tuve que tomar decisiones en mi vida, dejar el mundo corporativo, dejar el derecho, emprender, cosa que nunca quise hacer. O sea, requirió en las virtudes de harto coraje. Y hoy día lo digo con orgullo, porque creo que nunca antes me había sentido valiente por haber tomado una decisión propia. Y pucha que se siente rico eso. Cuando me preguntan, harto, cómo reinventarse desde el propósito, siento que la gran traba, la gente tiene claro lo que quiere, pero no tiene el coraje para tomar la decisión. Y pucha, y ahí nadie más que uno mismo tiene que tirarse a la piscina, ¿ya? Entonces, bueno, nos queda claro que tenemos que llegar a esta frase. En algún minuto tenemos que tomarnos el tiempo de reflexionar sobre nuestro propósito personal. Y ahora que ya les hablé de este propósito personal, vamos a pasar a hablar del propósito de las empresas. A este tema le dimos como caja en el Purpose Day pasado, pero creo que amerita una revisión. ¿Cuál es el propósito de las empresas? De 1970 al 2019, el principio que regía era maximización de utilidades. Maximización de utilidades, maximización de utilidades. Eso era lo que escuchábamos en las carreras de comercial, en el Business Roundtable, el World Economic Forum. Todos los líderes hablaban maximización de utilidades. Pero parece que hay un quiebre en el mundo corporativo, en que nos damos cuenta que esto como que no está resultando tanto. Y necesitamos hacer un cambio en la forma en que ejercemos el capitalismo, ¿ya? No terminar con el capitalismo, es cambiar la forma en que ejercemos el capitalismo. Y ahí hay un consenso mundial de que el propósito de una empresa es resolver un problema o satisfacer una necesidad. Algo que solo no podemos hacer. Si no lo hacemos en forma de empresa, no lo podemos resolver. Y esto se rige bajo algunos principios. Mirada de largo plazo. O sea, esto del trimestre, los resultados, los KPI a corto plazo, etcétera, mata las organizaciones, ¿ya? Hay que mirar mucho más allá. Hoy día una empresa exitosa es la que se logra mantener en el tiempo, ¿ya? De manera sostenible. Después, que busca beneficiar a todos sus grupos de interés. Esto significa de que yo en mis decisiones tengo que considerar cómo afecta a mis colaboradores, a mis proveedores, a mi comunidad, al Estado, no solamente a los dueños también, obvio. Una empresa que no gana plata muere, ¿ya? Eso lo estamos dando por hecho. Tiene que ser sana, pero en sus decisiones tiene que considerar cómo impacta al resto, ¿ya? Algunos dicen, esto se entiende como que la torta hay que repartirla entre todos. No es así. Las utilidades son para los dueños, pero hay decisiones que también impactan a los demás, que hay que considerar. Y después, y esto es muy de sistema B, que lo adoptó todo el mundo, de esto de las empresas B, es un triple impacto. Que cuando estemos generando impacto, además del económico, estemos pensando en lo social y en lo ambiental, o quizás en los dos. Y esta empresa, cuando hablamos de empresas con propósito, no se trata de una empresa que declara su propósito. Esa es una parte. Ese puede ser el principio. Una empresa declara su propósito. Pero después tiene que ser sostenible. Eso es lo que le da la coherencia al propósito. Si yo digo, voy a contribuir a la sociedad,
pero no reciclo, no uso bien el agua, no tengo la energía eficiente, etcétera, ¿cómo puedo decir que estoy contribuyendo a la sociedad si no mitigo mis impactos negativos? ¿Ya? Entonces, la sostenibilidad le da todo el sustento, toda la coherencia a la empresa. ¿Ya? Para mí son así, hermanos. Después está la cultura. Si la gente de la organización no entiende lo que estamos haciendo con el propósito, no lo vive y no lo siente, difícilmente se traduce a los clientes y difícilmente te va a generar mayores indicadores de productividad. Después el liderazgo. Está cambiando el estilo de liderazgo. Y no les voy a explicar. Les voy a recomendar que vean a Max Goodwin de New Amsterdam o Ted Lasso. ¿Ya? Ahí van a tener un magíster de este liderazgo de yo ya no te mando a ti, empleado, sino que yo estoy aquí para servirte. Ese es como un gran cambio de paradigma y desde la empatía y la vulnerabilidad. Y finalmente un ecosistema en el que nos damos cuenta que es imposible resolver los problemas del presente si no actuamos con colaboración extrema. Y de eso va a estar hablando Leo Maldonado en la tarde. Ya, pues, vamos al tema que nos convoca. Toda esta vuelta, Sharon, ¿y para qué te dais toda esta vuelta para decirnos ahora que hay dos grandes mitos que nos están desviando del problema central? El primero es creer que para que mi propósito personal esté alineado con el de mi empresa, tenemos que compartir la misma causa. O sea, si yo soy fanática del cambio climático, creo que es la lucha más importante, tengo que ir a trabajar a la Agencia de Cambio Climático. O si yo soy feminista y creo en esta lucha de los derechos de la mujer, tengo que ir a trabajar a ONU Mujeres. Es tan absurdo como pensar que si me gusta el fútbol, tengo que trabajar en Colo-Colo. O sea, no tiene nada que ver las causas que nos mueven con nuestro propósito personal. Son cosas distintas, son importantes, pero son cosas distintas. Y el segundo mito es creer que mi propósito para estar alineado con el de la empresa tiene que ser el mismo. Eso es imposible de lograr. Esos propósitos son visiones de sus fundadores. Sus fundadores, efectivamente, su propósito personal lo despliegan en su empresa. Pero el resto de los colaboradores no tienen que tener el mismo propósito. Yo trabajé en Price 13 años. Mi propósito es despertar el propósito en las personas. El del Price es generar confianza en la sociedad. No son los mismos. Y yo pude ser plenamente feliz y desplegar mi propósito ahí. Entonces la cosa no va por ahí. ¿Quieren saber por dónde va la cosa? ¿Les interesa? ¿Sí? Bacán, porque hemos trabajado mucho en esto. La cosa va por aquí. Hay 3 elementos clave para que yo pueda alinear mi propósito personal con el de mi empresa. Presten atención. El primero es estar consciente, la conciencia. Consciente de mi propósito personal, que es el ejercicio que hicimos antes, y consciente de que mi empresa tiene un propósito y que lo está ejerciendo de una manera que contribuye a la sociedad. ¿Ya? Conciencia, así de simple. El segundo es la ética. ¿Y qué quiere decir la ética? Aquí, ¿se acuerdan que yo les dije que no tiene que ser mi propósito igual al de la empresa? Bueno, lo importante es que no sea contrario a mi propósito. Por ejemplo, yo no podría, y esto es desde 3 puntos de vista, desde el qué, el cómo y el por qué. Por ejemplo, yo no podría trabajar en una tabacalera. Odio el cigarro, no soporto el olor, creo que no rinde al mundo tener tabacalera, los impuestos que pagan no compensan con los daños en salud. ¿Podría éticamente yo trabajar en una tabacalera? Atenta directamente con mi propósito. ¿El por qué? Nintendo. Nintendo quiere que los niños pasen todo su tiempo libre en una pantalla para entretenerse. Yo tengo 3 hijas, adolescentes, preadolescentes. Mi guerra de todos los días es la tecnología. Atenta contra mis valores más profundos. Yo creo que los niños tienen aire libre, no frente a una pantalla. Entonces, el propósito de Nintendo no me convoca. Yo no puedo trabajar ahí. Atenta contra mis valores. Y en el cómo, que es el más común, cuando mis valores no se alinean con los valores de la empresa. Y aquí las empresas tienen mucho trabajo que hacer porque los valores son culturales.
y van cambiando. Entonces los valores antiguos no están aplicando hoy día. Esto de seguridad, buen sueldo, beneficio, ya no está captando la atención de los talentos. Lo que la gente quiere es conciencia ambiental, diversidad e inclusión, flexibilidad laboral, propósito y sentido en el trabajo. Y por eso las empresas están trabajando y repensando sus valores. Entonces, si yo no tengo esta obstrucción con el propósito de mi empresa, estoy alineada éticamente. Y finalmente, el despliegue. Está linda esta cajita, es como estamos ahí aprisionados en un rol que nos entramos una pega, nos dicen, este es tu rol, esto es lo que tienes que hacer, y la verdad que es súper rígido. Y esto también es un cambio de paradigma, esto está cambiando, ya no es la persona encaja en el rol. Tiene que haber una conversación, una flexibilidad, que obviamente que lo hace difícil para recursos humanos. Cada ser humano tiene necesidades distintas, pero en mi caso esto fue fundamental en mi carrera. Yo a los 7 años de trabajar como abogada me di cuenta que no era mi camino y empecé a desplegar mi propósito. Hagamos la fundación de Price, vamos. Hagamos un proyecto de refugiados, no sé qué, vamos. Me quiero ir al área de sostenibilidad, vamos. Hagamos área de propósito, vamos. Fueron 7 años planteando nuevos proyectos dentro de la empresa, intraemprendiendo, y porque me dejaron hacerlo, yo di lo mejor de mí los 7 años siguientes. Si no, yo me hubiera tenido que ir. Después llegó un momento en que me chalé y obviamente que ya no calzaba, pero fueron 7 años súper productivos, tanto para mí como para la empresa. Entonces, yo no tengo la respuesta para cada caso, pero sí sé que las empresas tienen que empezar a abrirse a esta posibilidad. Y bueno, ustedes se preguntarán, Sharoni, le estás dedicando tu vida al propósito, hablas todo el día del propósito, tus hijas ya no te aguantan hablando del propósito, mi marido es un santo que tiene que venir a todas las cosas que yo hago para sentirme apoyada, hacemos estos eventos, sacamos libros, estudios, no sé qué. La pregunta es, Sharoni, ¿eres más feliz que antes? Y yo les voy a contestar quizás algo distinto de lo que esperan. Me adelanté. La embarré. Yo sabía que esto me iba a pasar. Esto es para mostrarles que en los eventos con propósito pasan estas cosas. Pasan estas cosas. No les voy a contar todavía si soy tan feliz. No, les quiero contar que este modelo que les mostré ahora lo salimos a validar con la gente. Y antes de mostrarles los resultados, a ver ustedes, ¿con qué se sienten más desalineados? ¿Con qué se sienten menos alineados hoy día? A ver, ¿quién se siente desalineado con el propósito de su empresa? Levante la mano. Poquitas manos. ¿Quién siente que el problema es que no conoce su propósito personal? A ver, ¿quién? Ya. ¿Quién siente que el problema tiene que ver con este alineamiento ético, que no se alinea con la cultura de la empresa? A ver, ya. ¿Y quién cree que el principal problema es que no me puedo desplegar en mi empresa con mi propósito? Ya. No me sorprende, porque esto mismo dijo la gente. A más de 500 personas le hicimos esta misma pregunta. El 7% dice que su principal dificultad es entender el propósito de su empresa. Esto quiere decir que las empresas lo están trabajando, que ya lo declararon, que lo están haciendo bien, la gente lo está entendiendo. ¿Ya? Esto ya no parece ser una dificultad. Pero después sube, un 23% le cuesta alinearse con la cultura de la organización, con sus valores, con su ética. ¿Ya? Ahí siente el choque. Un 25% dice que les falta conocer su propósito personal. No han hecho este ejercicio de la frase. ¿Ya? No saben su verbo rector, no saben su virtud, están perdidos en esa parte. Y el 45% siente que no lo puede desplegar. O sea, que siente que hay una fuerza dentro de él o de ella muy potente y que la empresa lo tiene en esta caja en que no lo deja hacer. Fuerte igual. Y esto genera un cambio de paradigma de cómo debiéramos tratar el tema del propósito de las empresas de aquí en adelante. Ya no tenemos que enfocarnos tanto en la estrategia, la empresa, los KPI, todo esto está bien, pero esto las empresas ya avanzaron, lo han hecho bien. Es el propósito personal el que está al debe.
¿ya? Y probablemente ustedes están aquí en esta misma búsqueda. Entonces, ¿cómo no vamos a hablar de espiritualidad en las empresas si eso es lo que alimenta el propósito personal? Y ahora sí, les voy a contar. ¿Soy más feliz o no soy más feliz? Felicidad entendida como momentos peak de alegría. La verdad que no. La verdad que no soy más feliz que antes. Antes también era feliz. ¿Para qué les voy a mentir? Antes también tenía una vida feliz. Soy una agradecida y siento que siempre estoy valorando lo bueno de la vida y aprendiendo. Pero hay algo muy distinto en la Sharoni de antes y en la Sharoni hoy día. Yo hoy día me siento como una pequeña pieza de este precioso y gran mosaico. Chiquitita, totalmente prescindible y reemplazable, pero en su lugar. Y eso, sentir que uno está en su lugar, sea cual sea el lugar que a cada uno le toque, creo que es el regalo más grande que te puede dar el propósito. Muchas gracias.